Y yo creo que esta es una virtud que tenemos los españoles, ¿no? Que en cualquier situación le sacamos ironía a las cosas, ¿no? Yo creo que algunas mujeres estaríamos dispuestas a pensar no tanto a qué hora se pone la lavadora y se plancha, sino quién plancha y quién pone la lavadora, que es el temazo. El temazo es quién lo está haciendo eso, porque hay por ahí unas estadísticas que factura de la luz aparte dicen que la seguimos poniendo mayoritariamente nosotras, planchando mayoritariamente nosotras. Así que para añadir un poco más de ironía al asunto, el temazo es a ver quién pone esto y quién plancha a la hora que le toque planchar. Hala, y arreglado. Yo plancho, el plancha, la planche, el plenche. Yo, de verdad, este gobierno es que no tiene solución. O sea, literalmente no tiene solución. Según la señora Calvo, aquí lo importante del tarifazo que nos acaban de pegar camufladamente es si el que plancha es hombre, es mujer, no lo sé, de verdad. Esta es la curva comparada, luego se la vamos a explicar mejor, entre los consumos combinados con el precio que vamos a tener en 2021, vaya viendo, porque esto parece el Tour de Francia, y esto era en el año 19. En el año 20 verán que estaba un poco más bajito, pues porque evidentemente con el COVID la gente, dicho de una manera así llana, se cortó con el consumo, ¿verdad? Vale, pero en un año normal como el 19, fíjense cómo iba la evolución de consumos promediados con los precios. Una cosa estable, lo que viene siendo libertad. Tú puedes elegir si planchas aquí, si te bajas al gimnasio aquí, si aquí pones la lavadora, si aquí cocinas o si haces lo que te da la puñetera gana. Vale, esta es la curva de la plancha, plancho, planche de la señora Calvo. Atención, todas estas escaladas van a ser los momentos en los cuales se va a combinar el consumo más alto con el precio más alto. ¿Y saben quién va a salir ganando de todo esto? Bueno, les digo primero quién va a salir perdiendo. Todos nosotros, ustedes, yo y todos los que utilicen la luz. La señora Calvo, pues no sé si utilizará la luza o el luce, no lo sé. Ella que vaya eligiendo. Todo esto va a significar incremento de precio en el consumo. ¿Y saben lo que ocurre? Que el gobierno de la señora Calvo, cada vez que ocurra esto, aquí aplica dos impuestos sobre el consumo. El IVA, y por tanto recauda más, y el impuesto especial sobre la luz, y por tanto recauda más, ¿vale? Pero es que además, previamente, para inflarnos este consumo, han cobrado un primer impuesto, el impuesto a la generación de la electricidad. Por lo tanto, aquí, la de la plancha, plancho, planche, resulta que nos va a aplicar tres impuestos, impuestas, impuestes. Por eso está tan feliz y le preocupan tanto este tipo de tonterías. Yo, con todos mis respetos, señores, este es el mazazo, el enésimo. Ya llevamos, por cierto, este gobierno que decía, no vamos a subirles los impuestos. ¿Cómo se los vamos a subir ahora? Señores míos, o ustedes son amnésicos récord Guinness, o revísense los presupuestos, porque este año, en año COVID, en año de crisis, nos han subido 10 impuestos, no está mal, ¿verdad? Eso sí que es todo un récord. Y ahora viene el 11º, ahora viene todo un tarifazo, todo un impuestazo camuflado en el consumo. Luego se lo vamos a explicar bien, pero vamos, que no les confundan con la plancha, plancho, planche, planchi, planchu, no. La historia está en impuestos, impuestas, impuestes, por todos los lados. ¿Que a ella le preocupa otras cosas? Pues nada, se debe notar que tiene el sueldo público muy asegurado. Los demás, a pagar esto que es lo suyo. Jesús Ángel Rojo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Un placer estar aquí ¿Qué contigo. vas a poner? ¿La plancha, el plancho, el plinchi? ¿Qué vas a poner? Bueno, la verdad ¿Vas a planchar la oreja? que ¿Qué vas a hacer? a este paso vamos a tener que ir sin planchar la ropa. Porque ¿La vas a poner a pedales para no consumir? Exactamente, porque es que no va a haber manera de pagar la factura de la luz. Que nos iba a decir que en estos momentos donde hay una situación, digamos, una crisis nacional en todos los sentidos, donde millones de personas se está pasando por un momento muy delicado, pues que vengan estos a rematarlos con la subida de la luz, a rematar a las empresas y a rematar al ciudadano de a pie. Pero claro, es que esta gente nos va a sacar hasta el último céntimo que tenemos en los pantalones, en las carteras, porque es que la única forma de mantener sus chiringuitos y el desastre que están generando es de esta, atracando directamente al ciudadano. Es un atraco más del gobierno de Pedro Sánchez a los españoles y a los ciudadanos de buena fe. Luis del Pino, bienvenido. Buenas noches y bien hallado. A ver, ¿qué vas a poner a las 2 de la mañana? ¿Vas a poner la lavadora? ¿Te vas a pedir el horno? ¿Los tuppers? ¿El lavaplatos? ¿Qué vas a poner? Yo creo que voy a poner una cinta en bucle en el aparato de música pidiendo la dimisión de este gobierno, pero a todas las horas del día, a las horas valle, a las horas punta, a las horas medio pensionistas. Yo me estaba acordando, según hablaba usted, don Carlos Cuesta, de
el concepto ese tan bonito de pobreza energética, ¿se acuerdan ustedes? Cómo, lo vamos a practicar, de hecho. Sí, cómo le importaba tanto a Podemos y al Partido Socialista eso de la pobreza energética. Pues van y nos suben la luz. Y además dicen, y como quieras que sea un poquito más barata, tienes que plancharla a las 3 de la mañana, con lo cual a la pobreza energética hay que sumar el no dormir para poder ahorrarse unos euros. Y no es solo lo que nos vaya a subir a nosotros la factura, es que le va a subir a las empresas y evidentemente las empresas lo que no van a hacer es perder dinero, con lo cual si les suben los costes de la electricidad, automáticamente lo repercuten a precios, con lo cual, ¿quién lo va a pagar? Al final, nosotros de nuevo, es decir, pagamos nuestra subida más la subida de las empresas vía subida de precios, con lo cual, pues estupendo, muy bien, no vamos a dejar a nadie atrás, los vamos a saquear a todos por igual. No, si no se va a quedar nadie atrás, porque vamos a estar todos, en el furgón de cola vamos a estar todos menos Carmen Calvo, que se va a dedicar a planchar, planchir. Bueno, déjenme que les diga, ¿dónde se nos puede ver? Para los que nos están viendo, pues evidentemente no hace falta, pero vamos, para que nos vayan haciendo comunidad y nos vayan haciendo boca a boca. Bueno, en Madrid, ¿vale? En televisión, en TDT, normal, encienden el televisor y ahí estamos, frecuencia 48, hay otras comunidades autónomas, pero hoy les remarco la de Madrid. A través de internet, ¿dónde se nos puede ver? Que es la fórmula, yo creo que más sencilla. Bueno, pues se nos puede ver 24 horas en la página web de Distrito. Ahí tienen todos los programas en stream, es decir, en directo, y los tienen también en repositorio, con lo cual pueden ver el que quieran cuando a ustedes les dé la gana. Y les doy dos formas de llegar a esa página web. www.eldistrito.es, una de ellas, y la segunda, www.distritotv.es. ¿Cómo se nos puede ver en YouTube? Que también estamos ahí. Bueno, pues les doy dos opciones. Distrito TV es un canal propio en YouTube, Distrito TV u otro canal que es Distrito Televisión. En Dailymotion, que es como YouTube, barrita inclinada Distrito Televisión. En Patreon, www.patreon.com/Distrito TV. Para contactar con nosotros a través de WhatsApp, les doy el número de teléfono 669-728673. Y les recuerdo una cosa importante, si ustedes desean recibir toda la información con respecto a la cadena de Distrito Televisión o sobre los programas producidos por dicha cadena u otros vídeos, envíen un mensaje con el texto "Quiero información", ahí lo tienen en pantalla, al número de teléfono a través de WhatsApp 669-728-673, y de esa manera están totalmente al día de todo lo que vamos haciendo. ¿Cómo descargar las apps? Que es otra fórmula muy sencilla. Los loguitos estos que aparecen en el móvil, cada uno de esos loguitos, esos son las apps. Y en las televisiones que tienen internet se puede hacer exactamente lo mismo. Se descarga la app y lo tienen ya ahí preparado. Bueno, para dispositivos Android, lo tienen que descargar la app en la tienda de Google Play Store. Para televisores que tienen sistema Smart TV, tanto para modelos LG, tienen que acceder a través del LG Store de su televisión, como para modelos Samsung. En Samsung tienen que hacerlo a través del App Store de Samsung. Para los televisores que tienen el dispositivo Fire TV Stick, compatibles con los dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. En todos ellos también pueden descargar la app de esa misma manera. Y además se pueden descargar esa app de Distrito Televisión en las plataformas de Orange, de Yastel y de Yoigo. Eso ténganlo en cuenta porque es una fórmula muy cómoda de vernos en cualquier momento, cuando ustedes quieran. Bueno, y déjenme que les haga una mención, porque seguimos con el coronavirus, obviamente, una mención a un aparato que se llama Bio. Bueno, ¿sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo pueden conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud, y entre los virus, pues evidentemente el coronavirus. Si padece alergias, EPOC, apneas, insomnio, si se levanta cansado o quiere evitar contaminarse con virus y bacterias, llame ahora al teléfono 900-730-122. Cuídese y cuide de su familia en este momento de coronavirus, llamando al 900-730-122. Y recuerde, para aquellos que ven con España Cuesta, tiene un 15% de descuento en su Bio. Y recuerde también, además, que si es una de las 10 primeras personas en llamar, pues puede tener el gel para dolores. Se lo explico. Si llaman ahora, van a recibir el gel para el tratamiento de dolores, de artritis, artrosis, fibromialgia, sin contraindicaciones y muy eficaz. Además es muy fácil de usar. Recuerden, solo para las 10 primeras personas que llamen al número de teléfono de Bio, 900-730-122, simplemente por pedir información, van a recibir gratuitamente el gel para dolores, pero recuérdenlo, solo las 10 primeras personas. Bueno, y vamos con el tarifazo. Veníamos de los impuestazos, pues ahora al tarifazo, que para el caso es lo mismo, pero por duplicado, porque vamos a pagar más por el consumo
y vamos a pagar más por los impuestos que repercute el gobierno en ese consumo. Maravilloso. Pero ¿qué dice la ministra? Atención, escúchenle. Esto es, de verdad, es para no perder nota. Por tanto, ante lo que estamos es ante una subida puntual, circunscrita a este temporal, en donde por una parte el incremento de la demanda, por otra parte la falta de aportación de las energías renovables ha creado este pico de incremento en la factura, en una parte de la factura de la luz, que es otro elemento que también quería poner en valor. Este incremento que se está produciendo de esta parte que compone la factura no se tiene que traducir en un incremento lineal dirigido al consumidor y, por tanto, habrá que ver al final cuál es la repercusión directa que va a tener durante este mes, sabiendo que a lo largo del año todas las medidas que ha aplicado y que seguirá aplicando el Gobierno de España va a producir un abaratamiento progresivo, igual que ha ocurrido en los dos ejercicios precedentes. Yo oigo algunas cosas que en fin, me parece que son probablemente exageraciones, del mismo modo que hay memes en las redes sociales. Yo, desde luego, no recomendaría a mi madre que se levantara a las 2 de la mañana a planchar, ni para atrás. Unas tarifas que son equivalentes a las actuales, en esos tramos centrales y de primera hora y de última hora de la tarde, y en unas tarifas que son mucho más baratas los fines de semana, los festivos y por la noche. Y en efectos promedio, probablemente, incluso aunque no se tomara ninguna medida, se produciría una reducción de la factura que pagamos en cada uno de nuestros hogares. Si somos cuidadosos, esa reducción es más importante. Yo no le pediré a mi madre que se levante, bueno, usted haga lo que quiera, pero es que esto es de traca, de verdad. O sea, no solamente te suben la tarifa de la luz, no solamente te suben 10 impuestos antes de llegar a esta situación, no solamente dejan vendidas a las empresas, autónomos, a todo el mundo, no solamente hacen todo eso, sino que ahora con el tarifazo, en el fondo te están incrementando la base sobre la que se calculan 2 impuestos, más prácticamente 3, porque el consumo viene incrementado por un tercero. Y todavía te dan lecciones y dice, son exageraciones, yo no le pediría a mi madre que se levante. Pues no sé, su madre andará muy bien de dinero, ¿yo qué quiere que le diga? O sea, la gente se va a levantar porque ustedes están pegándoles impuestazos por todas partes. Claro que la gente va a hacer lo posible y lo imposible por pagar menos. Encima va a estar mal. No, es tremendo, porque realmente lo que está diciendo, bueno, lo que ha venido a decir es, pero si realmente os lo estamos bajando. ¿Se acuerdan ustedes del libro 1984? Esa escena donde el gobierno sube el precio del chocolate y entonces las telepantallas empiezan a decir, gracias gobierno por haber bajado el precio del chocolate, ¿no? Y dices, pero oiga, si la realidad es que ha subido, da igual, la telepantalla dice que ha bajado el precio del chocolate. Evidentemente, este gobierno está intentando sacar dinero de donde puede, porque tiene que darle a Bruselas unas cuentas equilibradas, y de donde puede tirar es ¿de quién? ¿De los ricos? No me haga reír. Los ricos pues tienen sus asesores fiscales, tienen sus paraísos fiscales y van a procurar pagar lo menos posible siempre, con este gobierno, con el anterior y con el futuro. ¿A quién pueden sangrar? Pues a aquellos que tienen nómina, a aquellos que no pueden escaparse a otro lado, no se pueden ir a Andorra, es decir, a usted, a mí, al que está de camarero en un bar, al que está de taxista en otro, o al que está poniendo ladrillos, que son los que al final tienen una nómina o una cuota de autónomo y están fichados por Hacienda. Entonces, ¿cómo se les puede sangrar? De dos maneras, o les subes los impuestos, por ejemplo, el IRPF o las retenciones profesionales, o bien le subes los indirectos, que son las tarifas de la luz, el IVA, etcétera, etcétera. Somos el país con el IVA más caro de la luz. Podemos, antes de llegar al gobierno, publicaba tweets diciendo, es asqueroso cómo nos estafan, el IVA es carísimo y no lo bajan porque el gobierno está de acuerdo con las eléctricas. Y ahora resulta que están en el gobierno y seguimos con el IVA más alto de Europa. Y encima tienen la cara dura de decir que no nos lo pueden bajar porque Europa no les deja. ¿Pero cómo no les deja? Pero si en otros países está más barato. ¿Qué me está usted diciendo? Oye, ahora dices lo de Pablo Iglesias, Irene Montero y Pablo Iglesias le van a hacer levantarse entre las 0 y las 8 horas, que es el momento valle, como dicen ellos, de tarifa, le van a hacer levantarse a la niñera subvencionada. Hombre, claro. Para que les planche. Así planchada va a ser. A la escolta, dice, a partir de ahora te levantas a las 2 de la mañana a plancharnos. Mientras nosotros planchamos la oreja, tú planchas otra cosa. Vamos a ver a Pedro Sánchez, ¿vale? ¿Qué decía él en el año 15? Lo digo porque si Teresa Rivera, la ministra, se pone tan gallarda en estos momentos y nos dice, vaya exageración, la subida
promediada con el tarifazo que ellos van a meter, puede llegar en ocasiones a un 40%, ¿vale? Lo que van a ver es de un momento en el que la luz subió un 4%, ¿vale? Si Teresa Rivera no se pone nerviosa, si su madre no tiene que levantarse a ninguna hora con un 40%, digo yo que con un 4% estarían tocando el violín, ¿no? Pues Pedro Sánchez, y esto no es violín. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. El primero, ha aumentado en un 52% el precio de los medicamentos. Ha aumentado en un 10% la factura del gas. Ha aumentado en un 16% la factura del agua y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles, le sale muy caro, señor Rajoy. Descuéntele la exageración porque el precio real era un 4 o un 5% de subida. Pero bueno, pero independientemente de eso, y con un 40 ahora, ¿qué hay que hacer? Ahí no tenemos que levantarnos, ¿no? Ahí nada, no pasa nada, porque lo ha hecho el PSOE, entonces seguro que pagar más es bueno. Es que es maravilloso. Permíteme una cosa antes de responderte, darle de aquí un fuerte abrazo a Carmen Tomás porque está enferma, Sí, para es que verdad, se recupere. Totalmente. Y desde aquí un fuerte beso y que te recuperes rápidamente. Totalmente, un abrazo enorme, un beso enorme, Carmen. Y bueno, pues es claro, o sea, lo de este señor tiene la cara más dura que el hormigón, ¿no? O sea, verle cómo criticaba al señor Rajoy por una subida, como tú has dicho, que no era al 13, sino al 4%, y ahora, con toda su cara, aumentar los precios de la luz un 40%, hasta un 40%. Yo creo que esto ya es un momento también para que la sociedad empiece a recapacitar. O sea, si la sociedad no es capaz de reaccionar y decir hasta aquí basta y movilizarse para que estas subidas no se hagan, porque estas subidas de la luz yo creo que son ya casi hasta confiscatorias. Te están subiendo los precios más altos en el momento que más se consume la luz. Bueno, las empresas generalmente de 0 horas a 8 horas de la mañana no están produciendo. La mayoría de las pequeñas y las medianas empresas, a lo mejor otras sí, ¿no? Otras grandes multinacionales que tienen 3 turnos. Pero la gente, ¿cuánto consume de luz? A esas horas todo el mundo, la mayor parte, el 99% de la gente está durmiendo. Está dormida. Por lo tanto, la verdad que lo han hecho con toda su intención, con un afán recaudatorio y sobre todo para empobrecer todavía más a la clase media y a la gente más pobre. Lo decía aquí don Luis en el sentido de la pobreza energética. ¿Se acuerdan la que montaban esta gente cuando una señora que en su casa no tenía luz y se había incendiado la casa porque tenía unas velas, montaban manifestaciones, se lanzaban a las calles, que cómo era posible que dejaran a la gente sin energía, etc., etc.? Ahora yo creo que los españoles tienen el motivo más grande, aparte de la gestión total de este gobierno, para lanzarse a las calles y protestar contra la subida de la luz. Es que al final, si la gente no protesta, si la gente no se rebela, si la gente no se escandaliza, esta gente hace con nosotros lo que quieren. Y además, como estáis diciendo, es que están mintiendo a la cara, nos toman como tontos. O sea, no me extraña que el señor Sánchez diga que en el año 2050 todos vamos a comer, digamos, pasto. Y que vamos a dejar comer carne, porque ya nos tiene como borregos, nos tiene la sensación de que todos los españoles somos borregos y vamos tabulados de un lado a otro. Yo creo que esto es infame, pero la sociedad también tiene que saltar a la calle y protestar con todas. Tendría que estar esto ya, las calles hirviendo en todos sentidos, no solo por la luz, imagino que luego lo hablaremos, también por los infames indultos que va de este señor, ¿no? Vamos a explicar de qué va esta historia del recibo de la luz y de qué va la historia del enorme robo fiscal que nos están montando y que nos están diciendo, no pasa nada, no se levanten ustedes a las 2, que no es para tanto. Bueno, no será para tanto para ustedes. Esto es el recibo de la luz. Esto, por ponerlo, por hacer una metáfora, por hacer una simulación, imagínense que son 100 euros, cada 100 euros que ustedes pagan por la luz, y aquí habría un paquete de 40, uno de 25, otro de 35, ¿vale? La parte sobre la que estamos hablando, la parte de esa elevación de las tarifas por consumo, corresponde a este tercio, un tercio un poquito largo, pero no deja de ser un tercio. 35%, ¿qué es? La parte del recibo en la que nosotros pagamos el consumo de energía, ¿vale? Ese consumo de energía depende del precio mayorista de la electricidad, que se fija con una subasta, podríamos hablar mucho de eso. ¿Por qué? Porque aquí está un mix de fuentes de energía que nosotros hemos compuesto regulatoriamente y donde hemos decidido que nos volvemos
volvemos todos muy verdes, verdes, verdes. ¿Qué es lo que ocurre con las energías verdes, verdes, verdes? Bueno, para empezar, que no tienen continuidad. Puede haber un problema de suministro y, por tanto, hay que complementarlas con otras. Pero, sobre todo, ¿qué ocurre? Que van subvencionadas. Y al ir subvencionadas, evidentemente esto nos sale más caro. Pero bueno, nos hemos puesto todos muy verdes. Venga, vamos a darlo por hecho. La cuestión es que este tercio de consumo de energía va a subir mucho de precio. Pero de lo que no quiere hablar el gobierno es de esto y de esto. Y resulta que son 2 tercios. Oiga, si de veras esto sube porque resulta que nos cuesta más cada kilovatio, amortigüémelo con esto. ¿Quién es el dueño de esto? Anda, el Estado. ¡Qué casualidad! Pedro Sánchez controla el precio de 2 tercios del recibo de la luz más allá del precio de la energía. Este 40% corresponde a una cosa que se llama costes regulados, que se lo explico de una forma muy sencilla. Son impuestos camuflados. ¿Aquí qué es lo que va? Los peajes de acceso, los costes de acceso, las subvenciones que se pagan aquí, las subvenciones que hemos pagado de determinados conceptos por el carbón, lo que hemos pagado por moratorias, por ejemplo, con el tema de la nuclear, todo eso se mete aquí en un totum revolutum que en vez de pasarlo al Parlamento para que lo absorba de los impuestos que ya pagamos, resulta que pagamos esos impuestos y luego nos lo vuelven a repercutir directamente en esta parte del recibo. Es decir, lo pagamos 2 veces, ¿vale? Y nos lo meten en el recibo. De cada 100 euros que ustedes pagan, 40 son directamente este impuesto camuflado. Costes regulados. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez? Esto no se baja, pero vamos, ni por encima de mi cadáver. Vale. Vamos al otro quesito, 25%. Esto ya son impuestos declarados tal cual. Aquí por lo menos no nos engañan y nos dicen que son impuestos. Aquí nos engañan encima, pero bueno. Y este 25% está compuesto por 2 impuestos principalmente. El IVA, 21%, aquí lo ven más o menos resumido en un 25%. Y el impuesto especial de la electricidad, que es un 5,11%. ¿Qué ha dicho Pedro Sánchez con esos 2 impuestos? Que no se bajan ni por lo más remoto. Toma ya, otra vez. ¿Qué le ha dicho Europa? Podría bajar los 2. Se lo ha dicho tal cual, le ha dicho podría bajar el IVA, porque sí, tiene permiso para bajarlo, claro que sí, está regulado de esa manera, y además el impuesto especial sobre la luz, usted lo tiene por encima del mínimo exigido en Europa, por tanto lo podría llevar al mínimo. ¿Qué dice el señor Pedro Sánchez? Pues literalmente una peineta y que nos aguantemos. Por cierto, estos son los impuestos declarados, estos los impuestos camuflados. Cuidado, que aquí viene ya implícito otro impuesto, el que pagan las eléctricas antes de fabricar cada kilovatio, ¿vale? Antes de generar cada kilovatio de energía de luz. Bueno, ¿cuál es este impuesto? Un impuesto que les repercute a ellos por un 7%. ¿Se creen ustedes que las eléctricas se lo comen? Tururú corneta. Las eléctricas lo pasan al precio del kilovatio. Por lo tanto, realmente estamos pagando 1, 2, 3 y todo el totum revolutum de impuestos camuflados que nos meten aquí. ¿Y qué es lo que dice Pedro Sánchez? ¡Hala, majos, a pagar! Porque según él no se puede bajar el recibo de la luz. Es increíble. O sea, este es el resumen. Y mientras nos meten aquí en un debate de si las eléctricas son mejores, son peores, las empresas... Oiga, mire, no nos coma el tarro. Si las eléctricas son mejores o son peores, para eso tiene usted el organismo de competencia. ¿De quién depende? Anda, también de usted. Oiga, si de veras tiene algo que hacer con ellas, hágalo. Y si de veras están funcionando dentro de la ley, cállese la boca. Pero desde luego usted podría bajar el precio de la luz porque 2 tercios del recibo corresponden a sus malditos impuestos. ¿Lo va a hacer? Ni de coña. Luis. Bueno, y este mismo panorama se repite con el tema de los carburantes, donde también pagamos pues prácticamente todo en impuestos y por supuesto que tampoco lo va a bajar. Has dicho una cosa, Carlos, que es importante, y es que en estos momentos tenemos una luz carísima gracias a que estamos pagando todos los delirios ecologistas de quienes no quieren utilizar ni la energía basada en carbón, a pesar de que es barata, ni quieren usar la energía nuclear, que resulta que es de las energías más limpias. Ni quieren tampoco, recuerden ustedes cómo el Partido Socialista boicoteó todo el plan hidrológico nacional, tampoco quieren las energías hidráulicas, que resulta que son baratas y enormemente limpias, no contaminan absolutamente nada. Pues tampoco. ¿Qué quiere el Partido Socialista? ¿Qué quiere la izquierda? ¿Qué quieren los movimientos ecologistas? Que funcionemos a base de molinillos, que funcionemos a base de células solares, es decir, energías que están muy bien, muy tecnológicas, pero primero que tienen los problemas de continuidad que usted decía antes, porque no siempre hay viento para mover el molinillo, porque no siempre hay sol, claro, para mover para la célula fotoeléctrica, para la célula solar, de energía solar.
pero además es que son carísimas, es que tenemos una de las luces más caras de toda Europa. Francia tiene la luz mucho más barata que nosotros. ¿Por qué? Entre otras cosas porque apostó por la energía nuclear. Nosotros ahora, cada vez que tenemos necesidad de energía, le tenemos que comprar la energía nuclear a Francia, en lugar de producirla aquí nosotros más barata. Y no solo eso, sino que el acuerdo con Francia implica que además tenemos que comernos los residuos, es decir, esa energía que consumimos, los franceses cogen el residuo nuclear y dicen, toma, para ti. Con lo cual dices, oiga, ¿y dónde está la ganancia? Pues la ganancia está en todos los que ponen el cazo con tanta... ¿Cuánto nos costó? 30.000 millones toda la apuesta verde de Zapatero en parques solares. 30.000 millones que ahora vamos a tener que pagar en generaciones sucesivas. ¿Cuántos golfos amigos del poder se habrán forrado con ese tipo de movimientos? Pues no quiero ni pensarlo. Manuel Llamas, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas, sí, por supuesto. ¿Ves remediable el problema del coste del recibo de la luz? ¿Ves que este gobierno no quiere hacerlo porque no le da la gana? ¿Ves que se podría hacer? Con este gobierno no lo veo remediable, todo lo contrario, vamos a ir a peor. Fíjate, la luz en España se ha encarecido un 16% desde que gobierna Sánchez, y lo trágico, lo peor de todo, es que va a seguir subiendo el precio de la luz con independencia de cómo cotice en el mercado el gas o el resto de energías fósiles. Y se va a encarecer sí o sí porque el plan de Sánchez consiste precisamente en encarecer el precio de la luz. Ni más ni menos. La estrategia de derechos de emisión de CO2, cuyo precio se ha multiplicado por 10 en los últimos 5 años, más la política fiscal de Sánchez unida al plan de transición energética consistente en disparar todavía más las primas a las renovables, en fomentar todavía más las energías renovables, que son las más caras y las más ineficientes, nos va a repercutir en la factura de la luz y, por lo tanto, el precio va a seguir subiendo. Lo explicabas muy bien al inicio, Carlos, la gente no es consciente de lo que cuesta realmente la luz. Y cuando hablo de realmente me refiero al coste real del mercado. Es decir, lo que cuesta en el mercado producir la luz es aproximadamente el 40% de la factura, el 60% restante son costes políticos. Ahí se incluyen impuestos, incluyen costes regulados, incluyen subvenciones, incluyen primas a las renovables. Es decir, para entendernos, si a día de hoy la factura media de la luz en España por parte de una familia ronda los 90 euros al mes, sin estos costes políticos, la factura se reduciría a 40 euros al mes, a menos de la mitad. Tan solo rebajando el IVA y eliminando el impuesto eléctrico, la factura de la luz se reduciría en torno a un 10%. ¿Por qué no lo hace Sánchez? ¿Por qué no lo hace Sánchez? Porque pretende mantener la fiscalidad más alta de Europa en materia de electricidad. El IVA del 21% que existe en España es una anomalía. Otros muchos países aplican IVAs reducidos. El gobierno de Sánchez no quiere reducir ni siquiera los impuestos a la electricidad, pudiendo, por lo tanto, abaratar la factura de la luz. Manuel, tú eres de mi tesis, entonces, ¿no? O sea, realmente lo que están haciendo es producir una subida del recibo, porque efectivamente la luz va a subir de media un 17. ¿Cuál es el problema? Que además te trasladan la responsabilidad a ti, al consumidor, y te dicen, mira, si quieres pon el horno a las 2 de la mañana, si quieres pon la lavadora a las 3, si quieres pon el lavaplatos a las 4. Por cierto, que podríamos comentar las normativas y las multas que hay contra ruidos nocturnos, porque te podría caer por todos los lados. Pero bueno, te trasladan la responsabilidad. Va a haber recibos de la luz que van a subir hasta un 40%. Pero claro, ellos encantados. ¿Por qué? Porque al subir la base, los impuestos que cobran los cobran con respecto a esa base. Por lo tanto, aquí ellos hacen negocio, les importa un soberano comino lo que pase con todos los demás, y los demás lo que hacemos es empobrecernos. Fíjate, Carlos, te pongo el caso del IVA. A mí me parece muy paradigmático porque es una decisión totalmente política, que el gobierno podría reducir la fiscalidad a la electricidad si quisiera realmente abaratar el precio de la luz y, por lo tanto, la factura energética de las familias y de las empresas. Insisto, en el caso de España, el IVA del 21% a la energía. ¿Sabes qué sucede en otros países? Grecia, por ejemplo, IVA 6%, Italia 10%, Portugal IVA medio del 13%, Reino Unido 5%, Francia 5,5% sobre la parte fija de la luz. Te pongo otros ejemplos relacionados con el sueldo. El sueldo medio en Suiza ronda los 80.000 euros al año. 80.000 euros. ¿Sabes cuál es el IVA que aplican en Suiza a la electricidad?
el 8%. En Alemania, sueldo medio 52.000 euros al año. El IVA es del 19%, inferior, insisto, al que aplica España, del 21%. Sueldo medio en Reino Unido, 47.000 euros al año. El IVA al 5%, como comentaba antes. En España, ¿cuál es el sueldo medio? 27.000 euros. Y estamos aplicando un IVA del 21%. Eso no es un impuesto, eso es un robo, es un atraco. Y por lo tanto, el gobierno pretende mantener ese atraco fiscal. En ningún momento se ha planteado reducir ni siquiera la fiscalidad. Ya no entro en lo perverso del sistema, en el hecho de que España ha apostado por la peor estrategia para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, que es fomentar e impulsar las renovables vía subvenciones, vía primas renovables, y luego amparar o respaldar esa producción de energía renovable con ciclos combinados, que es producción eléctrica a través del gas. En lugar de apostar, como bien comentaba Luis anteriormente, por una estrategia que sería mucho más eficiente y barata para las familias y las empresas, que es energía nuclear, que es permanente, continua, estable, barata, limpia, y energía hidroeléctrica, que es lo que sucede en otros muchos países. Eso que no emite CO2 a la atmósfera y, sin embargo, garantiza una electricidad más barata, más eficiente y más estable, y sin embargo el gobierno lo que pretende hacer es justo lo contrario. No solo va a reducir los escasos ya beneficios que tienen las centrales nucleares mediante esta nueva reforma que han ideado, sino que incluso el gobierno se plantea cerrar centrales nucleares, con lo cual dispararía todavía más el precio de la electricidad. Pero insisto, ya ni siquiera entro en cómo de mal se ha gestionado el sistema eléctrico en España. Simplemente reduciendo el IVA, ni siquiera eliminándolo, reduciendo el IVA al 16% en lugar del 21% y eliminando el impuesto eléctrico, la factura de la luz se reduciría de media un 10%. El gobierno no quiere hacerlo. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Que sepas que te voy a despedir y vas a ver a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lanzar promesas electorales diciendo lo mismo que tú. Pequeño problema es que tú lo harías y ellos no, pero bueno, por lo demás, un abrazo muy fuerte, Manuel. Fuerte abrazo, Carlos. No se pierdan estas dos declaraciones, las van a ver Pedro Sánchez diciendo básicamente lo mismo, que había que bajarlo, eso sí, antes de llegar al poder. Qué casualidad, cuando ya su hucha, su caja, no dependía de extraernos a nosotros el dinero. Y a Pablo Iglesias. Vean estos dos totales, estas dos declaraciones, nos vamos a publicidad y volvemos. Y creemos honestamente que podemos hacer una reforma energética, una reforma del sector eléctrico mucho más profunda, mucho más valiente. La nuestra lo que hace es plantear una rebaja inmediata de un 13% en la factura de la luz y desde luego lo que tenemos que caminar es hacia un uso sostenible de la energía. Un uso sostenible me refiero más limpio. Ya que la luz es un bien de primera necesidad, le propongo que reduzcamos el IVA del 21% al superreducido del 4% o al menos al reducido del 10%. Ponía usted ejemplos de otros países, no le estoy proponiendo nada extraño. En Italia está al 10%, en el Reino Unido al 5% y en Bélgica está al 6%. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño.
Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. Bueno, pues vamos con el nuevo intento del gobierno de cerrar los bares. Yo ya, de verdad que esto ya es una cosa, o sea, ha evolucionado la vacunación y para bien, vale, perfecto. Vamos más lentos de lo que dijo este señor, o sea, no se crean esa historia, vamos de maravilla, el 70% pasado mañana. Bueno, se hacen los cálculos y literalmente la matemática suele ser poco sectaria y poco engañosa y sale que no, pero bueno, pero estamos acelerando la vacunación. ¿Es cierto? Pues sí, vale. ¿Vamos mejor en incidencia acumulada de casos de coronavirus? Sí. Y entonces es cuando reaparece Darias, Sánchez Darias y nos dicen que hay que volver a cerrar los bares. Yo, el día que lo entienda, de verdad, que no sé, me imagino que ese día me haré socialista, así que no lo entenderé nunca. Pero antes de que comencemos con eso, déjenme que les hable de Arrenda Alquileres. Bueno, quieren dormir tranquilos, sin pensar si van a cobrar, si no van a cobrar, si les va a pagar el alquiler su inquilino. Están pensando en arrendar su vivienda, ya la tienen habitada pero tienen problemas de cobro, no tienen tiempo para ocuparse de las llamadas de su inquilino. Estas son algunas de las preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuestas. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con su inquilino sin que tenga que hacer ningún desembolso. Todo eso se lo resuelve Arrenda Alquileres. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si usted también quiere olvidarse de las preocupaciones y cobrar su renta el día 3 de cada mes, infórmese sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121. Ahí lo tiene en pantalla o entre en la web arrenda.es. Antes de que veamos ninguna declaración, Luis, te lo pregunto a ti que tú sigues el tema del coronavirus diariamente, además con muchísimo detalle. ¿Tú entiendes que ahora se pase a pedir unas medidas, cierre de bares en el interior, bloqueo pleno, cualquier tipo de apertura del ocio nocturno, cuando, por ejemplo, en el caso de los bares no se planteaban cuando estábamos con estado de alarma y con incidencias acumuladas de 400 y pico o 500? Vamos a ver, no tiene ningún sentido. Para empezar, lo que el gobierno tendría que hacer es procurar que aquello que está en su mano
pues se hiciera. ¿Y qué está en manos del gobierno? Pues evitar que nos entren casos de fuera. Es decir, esa es la primera medida que el gobierno tendría que estar en estos momentos implementando. Si resulta que la casa está helada y ponemos la calefacción a tope, la calefacción a tope son las cosas que hacemos los ciudadanos, mantenemos distancia social todo el día, todo el maldito día con la mascarilla, no vamos a no sé dónde, no vamos a qué, hacemos todo lo posible para calentar la casa, es decir, para que el coronavirus vaya descendiendo. Y entonces llega el gobierno y dice, abro las ventanas, que entre todo el mundo desde otros países con sus variantes, con sus brotes, con sus contagiados. Entonces, en esas condiciones, ¿tiene sentido todo el sacrificio que hacemos? Por ejemplo, si el gobierno estuviera haciendo sus deberes y estuviera impidiendo que nos entrara por frontera todo lo del mundo, pues nos podemos plantear, oye, ya que está controlado el tema de que no nos vengan más brotes, ¿qué tal si para bajar la incidencia a cero estamos 15 días sin ir a los bares? Pues nos lo podríamos plantear como sacrificio, pero con un gobierno que dice, ala, a partir del 7 de junio que entren de 200 países y resulta que no vamos ni a pedir a los que estén vacunados, no les vamos a pedir PCR. Y dice, oiga, que también los vacunados pueden contagiarse en menor proporción, pero se contagian. Nada, no pedimos PCR. Y los ingleses, está la variante india disparada en Inglaterra, están empezando a subir los casos, pero aquí, desde el lunes pasado, los ingleses entran sin ni siquiera una PCR. Dices, con ese gobierno de dementes que está dejando que nos entre todo, ¿tiene sentido pedirles a los españoles, y en especial a un sector de la hostelería que está ya suficientemente machacado y arruinado, que se sigan sacrificando? Pues no tiene ningún sentido, es una canallada lo que está haciendo este gobierno. Entonces, ahora mismo, lo del tema de los bares, oiga, pues tiene sentido mantener determinadas restricciones, como por ejemplo que la gente, si entra en un bar, entre con su mascarilla y procure que haya una cierta distancia. Pues claro que sí, eso tiene que ser obligatorio, el uso de mascarillas en interiores. Ahora, prohibir que la gente entre en los bares, ¿pero usted qué quiere? ¿Acabar con el sector de la hostelería de España? Pues dígalo, saque una ley que diga prohibido ser hostelero, camarero, restaurador u hotelero en España, ala, fuera, prohibido el sector. Hágalo si lo que quiere es matar a ese sector, porque es que le está matando. Vale, pues Jesús Ángel, segunda parte del debate. Visto el contenido, las formas. Sacan una, es que no sé cómo llamarle, norma, es que no es norma. Es que lo han publicado a efectos de, dicen ellos, ahora lo vamos a ver, dicen a efectos de publicidad. Dicen, porque es un acuerdo, pero tampoco hubo unanimidad. Dicen, y con esto restringimos derechos fundamentales. Pero ¿cómo va a restringir derechos fundamentales con este bodrio? Bueno, vamos a escucharle a Darias y me explicas tú, Jesús Ángel, a ver si tú entiendes algo de toda esta película. Yo espero que cumplan, y si no lo hacen, pues tendremos que hacer que se cumpla. O sea, tienen que cumplirlo, lo que acaba de explicar, que no tiene ni pies ni cabeza, Luis del Pino, tienen que cumplirlo sí o sí, pero además, que ahora lo vamos a ver, es que no tiene un carácter normativo lo que han sacado. ¿Tú entiendes algo de lo que están haciendo? ¿Tú entiendes por qué lo están haciendo, Jesús Ángel? Hombre, yo solo lo entendería si quisieran destruir definitivamente una parte de nuestra economía, que es la hostelería. Ahí sí entendería. Las medidas que quieren tomar ahora no tienen ningún sentido, porque son medidas que lo hemos visto en momentos muchísimo peores de la crisis del coronavirus. En ningún momento se cerraron los restaurantes. Por lo tanto, es que están siempre fuera de lugar. Pero estos no hacen puntadas sin hilo, por lo tanto, hay que tener en cuenta que siempre lo hacen por algo, ¿no? Hay que pensar cómo actúa esta gente. Esta gente serán muy malos, pero no son tontos, y seguramente que lo que pretenden de alguna forma es hacer otro giro de tuerca en ese plan que tienen ellos para de alguna forma ir generando más miseria y más dependencia de la población española hacia ellos. Si no, no tiene ningún sentido esto. Ahora mismo estamos en una situación de que empiezan las vacaciones. Imaginemos que se empiezan a cerrar todos los interiores de los restaurantes, de los bares. Hay sitios, por ejemplo, como en la zona de Logroño, donde no tienen terraza, se arruinarían toda la hostelería, por ejemplo, de Logroño, o muchísimos restaurantes que no tienen terraza. En definitiva, lo que parece que Darias pretende y el gobierno de Pedro Sánchez es, yo creo, que dar un golpe de mano definitivo, porque no es una medida para mejorar la situación, como dice don Luis. O sea, cuando tú estás dejando entrar miles de personas por la frontera de Ceuta, miles de personas por la frontera de las Islas Canarias, por los aeropuertos, sin ningún control, ¿por qué tomas ahora estas medidas? Si el problema
el problema no es interno, el problema es externo. Si el esfuerzo que han hecho los españoles ya es brutal, pero cada vez que hacemos un esfuerzo brutal que parece que ya empezamos a salir, estos de nuevo abren el grifo y empiezan a entrar por todos lados y seguramente que empezamos a tener la situación poco a poco descontrolada. Pero parece también que quieren limpiarse las manos como Pilato, ojo, en el sentido de que ellos están metiendo estas medidas que son absurdas ahora y si la cosa va peor, va a echar las culpas a las comunidades autónomas que se pusieron enfrente ante esta decisión absurda, porque ahora mismo es absurda, pero cuando entren miles de personas que vengan de fuera y se empiece a extender de nuevo el coronavirus, ¿qué es lo que va a decir? Señores, los culpables son estos que no nos hicieron caso. Claro, ni por el fondo, que lo ha comentado Luis del Pino, ni por la forma jurídica, que lo ha comentado Jesús Ángel, la Comunidad de Madrid quiere cumplir esto. Yo ya, de verdad que ya no sé si lo que buscan es una tapadera, una cortina de humo frente a los indultos, la subida de la luz, no lo sé, porque es todo ridículo. Pero vamos a escucharle al consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, cómo le contestaba al Gobierno. A la espera de recibir esa orden comunicada, tengo que decir que Madrid, si llega, lo recurrirá en los conceptos que determinen nuestros servicios jurídicos, porque no nos sentimos vinculados a un acuerdo que no cuenta con el precepto básico que marca el reglamento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es que cualquier acuerdo tiene que emanar del consenso, algo que de manera clara no se produjo ayer. Eso por la parte de que no cumple el requisito de consenso. ¿Pero a qué se refiere Ruiz Escudero? A esto. Esto es lo que ha parido, ¿vale? En estos momentos el Consejo Interterritorial, o mejor dicho, el Ministerio de Sanidad, ha parido este ratón. Bueno, pues atención, léanlo ustedes, Ministerio de Sanidad. Dice resolución de 4 de junio, para vi, para va, de la Secretaría de Estado, ni tan siquiera lo nombra a nombre de un ministerio, porque es que ni siquiera tiene el rango de orden ministerial. Dice, por la que se publica el acuerdo. ¿Qué acuerdo si no ha habido convenio? Si se lo están diciendo en el reglamento interno de ese organismo, del Consejo Interterritorial, marca que tiene que ser por consenso. Si no hay consenso, ¿de qué acuerdo me está usted hablando? Pero bueno, atención a unos párrafos más abajo porque termina de liarla. A los efectos de que se cumpla imperativamente, no, si lo reconoce abiertamente. A los efectos exclusivamente de dar publicidad y transparencia al mencionado acuerdo, que no existió. Pero dice, pero vamos a ver, si usted mismo en el párrafo me está reconociendo, no la parte del acuerdo que lo ha ocultado, pero bueno, ya nos lo ha explicado Ruiz Escudero, me está reconociendo que esto no tiene carácter imperativo y que simplemente lo publican para que lo conozcamos. Pero ¿cómo puede usted tener las santas narices de decirle a la gente de los bares, del ocio nocturno, restaurantes, hoteles, que tienen que cerrar a determinadas horas porque a usted le ha dado la gana? Y usted mismo reconoce en su propia norma publicada en el Boletín Oficial del Estado, que se le llenaba la boca a la ministra Darias, decía, saldrá en el Boletín Oficial del Estado y lo tendrán que cumplir. Pero si son ustedes los que dicen que es exclusivamente a efectos de darle publicidad y transparencia, no dicen en ningún sitio, dicen que esto sea de obligado cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Yo, Luis, solamente se me ocurre la explicación que da Isabel Díaz Ayuso. Vamos a escucharla, porque habla efectivamente de que esto es, enfrentémonos a Isabel Díaz Ayuso, que tenemos que tapar el descrédito por la subida de la luz, los indultos, los impuestos, etcétera. No es una cuestión de rebeldía, porque la rebeldía significa ir contra las normas establecidas y esta norma no es de obligado cumplimiento y no se puede imponer por varios motivos. En primero, lo que quiero dejar claro es que Sánchez está utilizando la pandemia para ocultar las subidas de impuestos, la subida de la luz y sobre todo para conseguir dinero de manera vergonzosa. Y todo lo que está haciendo ahora mismo, sobre todo, trata de tapar lo que está ocurriendo realmente, que están, pues entre otras cosas, son los indultos, está destrozando España. ¿Ese es el motivo? Efectivamente, es que si uno se va a la normativa, pues hay una cosa que se llama comisión sectorial o consejo sectorial del sector de la sanidad, que es una reunión de los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas, que se reúne de vez en cuando para tratar temas y que puede adoptar acuerdos. Pero el reglamento de ese consejo lo dice claramente, los acuerdos tendrán que ser por consenso. ¿Consenso qué significa? Que estén todos de acuerdo. Si hay 6 comunidades, como ha habido en esto, que han votado en contra, pues no hay consenso, vamos. Creo que lo entiende hasta el más lerdo, ¿no? Hasta Fernando Simón. Pues entonces cogen y se ponen muy chulos diciendo, pues esto lo van a tener que cumplir. Y luego, como usted ha hecho, don Carlos, pues te vas al boletín y en el boletín ya no dicen nada. Dicen, no, lo publicamos para dar
publicidad al acuerdo que no es vinculante para aquellos que hayan votado en contra. Pero es que además, todo eso de los bares, que era lo que se lanzaron como locos diciendo iban a tener que cerrar los bares por encima de no sé qué incidencia, resulta que al final en lo que han publicado en el Boletín Oficial del Estado lo han quitado, porque el PNV protestó. Si protesta Díaz Ayuso, pues no pasa nada y vamos a por Díaz Ayuso y a por la Comunidad de Madrid, pero el PNV dijo que me vas a cerrar a mí los bares, que me vas a... Vamos, hasta aquí podíamos llegar, vamos, ni hablar y ni se te ocurra iniciar una vía jurídica contra nosotros. Y entonces, a mí, sinceramente, me parecía tristísimo el titular del DEIA, el periódico del PNV, hoy, diciendo el gobierno recula y dejará que sea Urkullu el que decida si cierra los bares o no. O sea que al final resulta que si aquí el Partido Nacionalista Vasco dice que algo se hace, entonces se hace. Y si dice que no se hace, entonces no se hace. O sea, Sánchez no se atreve ni a chistarles a los del PNV. Eso sí, con la Comunidad de Madrid se pone muy chulo. Pues mire, señor Sánchez, vayas al río, ¿no? Sí, porque toda la maquinaria mediática la han lanzado contra Isabel Díaz Ayuso y efectivamente dice, ¿está Madrid en contra? Hombre, pues sí, aunque solamente fuera por sentido común. Pero es que estaba Madrid y 5 comunidades autónomas más. Y cuando hay que meterse, se meten con Isabel Díaz Ayuso. Y cuando hay que alabar, alaban el freno hecho por Urkullu. Dice, esto es maravilloso. O sea, el gobierno, si se para, lo critica si lo hace Isabel Díaz Ayuso. Si se para y lo hace Íñigo Urkullu, entonces lo alaba. Es una cosa, yo de verdad que es de locos. Vamos a escuchar cómo lo definía el viceconsejero madrileño, Zapatero. Zapatero el bueno. Nosotros entendemos que nos parece que es un fraude, y lo decimos así, utilizar el Consejo Interterritorial para imponer medidas a las comunidades autónomas que son las que tienen las competencias. Por tanto, entendemos que es una intervención. Pero es que además decimos más, nos parece que no es idónea y no es proporcional a la situación actual. Jesús Ángel, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que el señor Zapatero lo dice muy bien, es un fraude. Y además es que es un fraude de ley, desde el principio hasta el final. Lo estamos hablando, o sea, si tú necesitas aprobar una norma por unanimidad de todas las comunidades autónomas, pues lógicamente de ahí no puede salir nada que tenga potestad normativa. Y esa es la realidad. Pero claro, ahora vemos lo que tú estabas leyendo, o sea, simplemente están dando publicidad a un acuerdo del Consejo Interterritorial. Que ni siquiera lo es, que claro, ni siquiera es acuerdo. Que ni siquiera es acuerdo, simplemente está diciendo que unas comunidades autónomas votaron a favor y otras en contra, pero tú eso no lo puedes elevar a rango de norma. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Cataluña, que también se ha puesto, la de las Vascongadas, la de Andalucía, que ha sido varias, no solo de Madrid, no pueden aplicar algo que no está todavía regulado, porque estarían cometiendo pues prácticamente una prevaricación, un delito, porque no existe. Cuando las cosas se hacen de tal forma, pues efectivamente se pretende hacer algo como el calamar o el pulpo, que es ocultar una realidad. Esta semana nos han sobresaltado con esas medidas y sobre todo a miles y miles de empresarios de la hostelería. De esa forma, el empresario de la hostelería, como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, no va a pensar en la subida de la luz, porque ya va a ser su menor de los problemas. Lo que va a pensar es si puedo abrir o no puedo abrir mi restaurante y puedo dar servicios a las personas que están ahí y cómo voy a pagar a los empleados, etc. Esta es la realidad de las cosas. La verdad que el Partido Socialista y el señor Sánchez son especialistas en desviar la atención. Lo hemos visto a lo largo de la semana con cuestiones muy determinadas, por ejemplo por ejemplo la subida de la luz. Ahora ya no estamos hablando de los indultos, porque cada día van creando un problema mayor a la gente o en vez de crear un problema se inventan un problema. Y esa es la realidad. Pasa, don Jesús Ángel, que efectivamente van cambiando de tema, pero se parecen cada vez más, no sé si recuerdan ustedes los espectáculos esos donde uno en el escenario tiene un montón de palitos sobre los que va poniendo platos que van girando, ¿no? Entonces hace así con un plato para que gire, pasa al otro, pero al final ya tiene tantos platos que se le terminan empezando a caer. Entonces, esperemos que se caigan los platos. La tesis de la cortina de humo funciona porque con una cortina de humo tapas algo un poquito más pequeñito. Pero es que aquí lo que vemos es que tapa un escándalo
pequeñito no ha tenido ni un solo escándalo este gobierno, porque es que todos son, pero vamos, brutales. Pero es que tapa un escándalo brutal con uno doblemente brutal. Y el doblemente brutal con uno triplemente brutal. Y el triplemente brutal dice, pero ¿cuándo va a acabar usted? O sea, yo sinceramente, hoy publicábamos en OK Diario la última encuesta, y es otra de las que se suman ya a darle mayoría de gobernabilidad a Partido Popular más Vox, con 178 escaños. Yo sinceramente creo que esta estrategia de la cortina de humo ya no les funciona, por lo que dice don Luis. Es que al final, detrás de la cortina de humo, yo no sé si verás los platos, pero ¿y es cómo se van cayendo todos y se van resquebrajando todos? Porque es que se les van cayendo todos los platos. Le está saliendo todo mal, y de hecho en esto, que pensaban que era una jugada para por fin obligarle a Ayuso a cerrar los bares, pues resulta que al final se les ha venido abajo, han tenido que quitar lo de la orden, lo de los bares, porque el PNV les ha dicho, ¿dónde vas? Que el País Vasco está mucho peor que Madrid en términos de la pandemia, que si le cierras a Ayuso los bares, me los cierras a mí, y a mí no me los vas a cerrar. Con lo cual, pretendiendo dañar a Ayuso, al final Sánchez ha terminado humillado por el PNV. O sea, últimamente a Sánchez y a Iván Redondo les sale absolutamente todo mal, cosa de lo que me alegro, porque eso significa que nos acerca al fin de Sánchez, pero por otro lado es demoledor, porque es que está gestionando el país, y todo lo que le sale mal al final se traduce en que terminamos pagando los demás. A ver si Alicia Sánchez Camacho nos lo puede aclarar un poquito mejor. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes y encantada de disfrutar de un domingo con vosotros en esta tertulia. Es el mejor planazo, para una noche de domingo el mejor planazo. Ni cine, ni salir por ahí, nada, en distrito. Alicia, ¿tú entiendes algo del trasfondo? O sea, evidentemente el contenido de esta no norma, y perdóname, permíteme que le llame así porque lo hemos visto publicado en el BOE, la no norma del no acuerdo que anunció Carolina Darias para cerrar los bares, bloquear el ocio nocturno, ya vemos que no es imperativo después de haberlo dicho ella 300 veces, pero tampoco nos vamos a sorprender por eso. Pero bueno, el fondo es cerremos los bares ahora que vamos mejor, no tiene ni pies ni cabeza. Y la forma es una norma que no tiene carácter de norma, es decir, es un sinsentido. Pero, Alicia, tú le ves, con la experiencia política que tienes, ¿tú le ves algún sentido a que en estos momentos abran este boquete, se lancen otra vez contra los bares, se lancen contra los hoteles, se lancen contra los restaurantes, cuando se supone que vamos mejor y ellos son los primeros que están diciendo que la vacunación va mejor, que la incidencia acumulada va mejor? ¿Para qué lo hacen? ¿Es cortina de humo para tapar indultos, impuestos, subida de la luz? Pues fíjate, Carlos, yo después de valorarlo y reflexionar mucho al respecto, he pensado que esa última afirmación que has realizado debe ser la correcta, porque es que lo demás es todo absolutamente injustificado. No puede justificarse de ningún tipo, es un sinsentido. Como bien has planteado, en primer lugar, la norma y la obligatoriedad de la norma, en lo que nos dijo la ministra Darias, es totalmente incorrecto, o confundió las conferencias sectoriales con los consejos interterritoriales, en los que es obligado el consenso. En segundo lugar, el contenido de la norma. Cuando estamos en un momento en el que tenemos a 10 millones de personas vacunadas, cuando se nos está diciendo que el proceso de vacunación y de inmunización está afectando directamente a la tasa de letalidad, a la tasa de contagio y, por tanto, está reduciendo el impacto del COVID, está queriendo imponer unas medidas que arruinan a la hostelería, que suponen cierre de interiores, que suponen un impacto en el ocio nocturno, en los hoteles, en los restaurantes y en todo el sector de la restauración, que es claramente incomprensible, porque estamos yendo a medidas prácticamente como las que tuvimos en el confinamiento o en la primera situación de desescalada del confinamiento. Por tanto, yo lo que creo es que como el debate de los indultos está siendo muy grave, tanto para el total de la ciudadanía española como incluso en el interior del propio debate del Partido Socialista Obrero Español, solo se entienden unas decisiones tan arbitrarias, tan desafortunadas, tan desproporcionadas y además con tan poca base sanitaria como las que ha decidido el señor Sánchez en el Consejo Interterritorial. Lo que pasa es que, Alicia, yo, por hacerle el diagnóstico a este gobierno, lo digo porque, ¿para qué nos vamos a engañar? Te lo reconozco abiertamente, es que yo vivo contando los días para que se vayan. Pero dicho eso, no me parece la mejor de las estrategias que para tapar un boquete o varios boquetes gravísimos que afectan directamente a la unidad de España, a la Constitución, a la independencia judicial, totalmente de acuerdo, pero que para tapar esos boquetes te inventes boquetes que también te hacen perder voto. Yo tengo la sensación de que el tema de los bares, del turismo, les puede hacer perder muchísimo voto. La gente está hasta el moño de medidas injustificadas con respecto a esto y con respecto a otras cuestiones. ¿Tú crees que al final esto les va a ayudar, esa cortina de humo va a ser buena para ellos, o esta cortina de humo al final se van a tener que masticar ellos? Yo es que creo, Carlos, en primer lugar coincido contigo y yo creo que con millones de españoles que están deseando que cada día que pasa este gobierno
deje de estar en el gobierno y haya una alternancia y un gobierno que de verdad gobierne para todos los españoles y que no esté en manos de Bildu, de los herederos de los asesinos de ETA, y que no esté en manos de los independentistas que quieren romper la unidad de España. El pago de ese chantaje son realmente los indultos, que ni el propio, ni la propia clase independentista, ni los propios partidos independentistas quieren, porque ellos abogan por una amnistía y porque ellos no se han arrepentido, los propios presos, como bien sabemos, y además porque no desean ese indulto. Por tanto, yo creo que estamos todos deseando que el señor Sánchez salga de Moncloa. Pero dicho eso, tú lo has dicho muy bien, es decir, es tapar un error con otro, ¿no? Pero es verdad que la cadena de errores y de sinsentidos que ha tenido el señor Sánchez en la lucha contra el COVID, ya yo creo que el imaginario y el colectivo de todos los españoles están acostumbrados a ello, porque hemos visto contradicciones cuando las mascarillas no servían para nada, luego las mascarillas eran obligatorias, cuando no había que controlar el aeropuerto de Barajas, después ya hemos visto cómo se tenían que tomar medidas en Barajas. Es decir, todas aquellas medidas que desde la Comunidad de Madrid o desde algún otro lugar se les planteaban como las idóneas, ellos no las aceptaban y luego cuando las imponían resulta que ya todo el mundo había asimilado que eran puras contradicciones. Es decir, la gestión del COVID-19 del señor Sánchez creo que ha sido desastrosa, absolutamente desastrosa, y por tanto solo se puede salvar con un porcentaje de vacunación muy elevado y que por fin cumpla lo del 70% o el 80% de vacunación en agosto, que ha hecho múltiples avisos y nunca se han cumplido. Yo creo que esa es la única respuesta, porque es que no hay ninguna justificación para una medida de esas características. Es más, sí que puede ser muy contraproducente para el imaginario colectivo el pensar que si quiere cerrar el interior de los locales, si quiere afectar al ocio nocturno, es que a lo mejor el proceso de vacunación no está yendo tan bien. Es que entonces los datos que nos están dando no son los que se esperaban, porque tomar una medida de esas características cuando se supone que estamos en un proceso ya de desescalada, cuando aparentemente estamos saliendo, cuando además la restauración ha demostrado que cumple las medidas de higiene, que cumple las medidas de ventilación, que cumple las medidas del 50% de aforo, que están siendo lugares seguros, los bares y los restaurantes, se ha demostrado a lo largo de toda esta pandemia. ¿Por qué tomar una medida tan contradictoria y además una medida que arruina a miles de familias españolas? Es que es totalmente incomprensible el desvarío de una decisión de estas características del Consejo Interterritorial impuesto por la señora Darias. Y además, si a eso unes que tanto Cataluña como el País Vasco están también en contra de esas medidas. Es decir, es que sus propios socios, incluido el PNV, no están apoyando esta medida del Consejo Interterritorial. No, Yo creo que de hecho, se la ha hecho cambiar. Sí, sí. por eso te digo que es absolutamente incomprensible y el señor Sánchez creo que debe estar queriendo tapar con un error menor el error mayúsculo de dimensiones absolutamente trascendentales para su gobierno y para España, que se indulte a los que dieron un golpe de Estado en Cataluña, que hemos sufrido muchísimo, y te hablo en primera persona, porque sabían perfectamente que estaban cometiendo una ilegalidad y lo que no se puede es, después de tener una sentencia firme, después de que el propio presidente Sánchez dijera que se tiene que producir el cumplimiento íntegro de las penas, que esas personas salgan de la cárcel sin haber cumplido con esa condena, cuando además dicen que van a volver a hacerlo, que van a volver a cometer ese delito y que van a volver a poner en riesgo la unidad de todos los españoles y la convivencia de todos los españoles. Alicia, un beso fuerte. Un beso enorme. Bueno, pues yo la única explicación que le veo a este tipo de decisiones es que estén asesoradas por Fernando Simón. Escúchenle. O sea, es una declaración muy cortita. No voy a hacer chistes. Escúchenlo. Hemos aprendido mucho del coronavirus en estos años. Perdón. En estos meses, que me han parecido años. No sé, yo de verdad, o sea, es un personaje, era ridículo al comenzar, en este momento ya se ha convertido en patético. Pero lo peor de todo es que este señor todavía sigue siendo el responsable de las alertas sanitarias. De la central de alertas. Es que es increíble que en España un señor que no ha acertado ni una, que ha llevado, por desgracia, sus consejos a que miles de personas hayan muerto, que siga siendo, que esté ocupando este puesto. Entonces, hablamos de que puede ser una cortina de humo, hablamos de que son unos inútiles por naturaleza. Hay muchas, digamos, prerrogativas a las preguntas. Puede ser todo a la vez. Pero es verdad, o sea, verdaderamente si analizamos desde el minuto uno las medidas que ha tomado este gobierno
con la pandemia, es que no han acertado en ninguna, siempre han ido muy por detrás. Si se acuerdan cuando empezaban a decir que se controlaran los aeropuertos, los vuelos de China y de Italia, veíamos como Sánchez llamaba racistas a los que le pedían que controlaran los vuelos de China y de Italia, cuando la Comunidad de Madrid y las Vascongadas empezaban a cerrar ya los colegios, el gobierno de Sánchez todavía estaba esperando y estaban convocando una manifestación el 8 de marzo de las feministas. En definitiva, que podemos decir, muchas veces estamos dándole vueltas a este gobierno y buscando a lo mejor el lado gris, la materia gris de su cerebro, y a lo mejor es un cúmulo de desatinos constantes lo que nos está llevando a esta situación. Es verdad que es que si lo oímos, lo repasamos, siempre buscamos los tres pies al gato porque pensamos que son seres malignos, ¿no? Bastante malos, pero también hay que meter en esta premisa que son personas bastante ineptas e inútiles. Ya lo decía el italiano Cipolla, que el idiota es mucho más peligroso que el malvado, porque el malvado es previsible, sabes que el malvado siempre va a hacer las cosas para beneficiarse, nunca se hará daño conscientemente a sí mismo, con lo cual en cierto modo te puedes proteger del malvado, puedes decir, ah no, esto no lo va a hacer porque saldría perdiendo él, tal. Pero el idiota no, el idiota es imprevisible. El idiota, como es idiota, es capaz de hacer cosas que te dañan a ti y le dañan a la vez a él, que es lo que le pasa a Sánchez. Por ejemplo, mantener a Fernando Simón 1 año y pico al frente de la pandemia, al señor que decía, nah, aquí no habrá más de 2 o 3 casos diagnosticados, llevamos 130.000 muertos. El señor que decía, no, las mascarillas no son necesarias. Es más, llegó a decir que eran contraproducentes las mascarillas, que decíamos todos, pero ¿qué está diciendo este señor? Y luego resulta que no, que reconoció que es que lo decía porque que no había mascarillas bastantes. Y dice, pero vamos a ver, tío, ¿cuánta gente ha muerto por hacer caso de las cosas que tú decías? ¿Cuánta gente ha muerto porque decías que no pasaba nada por ir a la manifestación del 8M? ¿Cuánta gente ha muerto porque decías que la mascarilla era contraproducente? O sea, ¿cómo puede este señor seguir ahí? No es algo que le beneficie a Sánchez. Eso, Luis, es la parte que hemos visto. ¿Cuánta gente ha muerto o no habría muerto en caso de que al frente de la central de alertas hubiese estado una persona que hubiese aprovechado las reuniones en la Unión Europea, las reuniones con científicos previas al 8 de marzo? O sea, es que este señor tenía la obligación de haberse anticipado. O sea, le vemos fallar, como decía mi abuela, después de visto todo el mundo listo, bueno, menos Fernando Simón, pero es que le vemos fallar a posteriori. Pero es que a priori él debería ser el que debería haber anticipado esos controles. Todos los estudios demuestran que si hubiésemos cogido en una fase inicial el virus, ese crecimiento no hubiese sido exponencial y por tanto si no hubiese sido exponencial hubiésemos limitado muchísimo la mortalidad. Es decir, si este señor hubiese hecho su trabajo, aparte de lo que le hemos visto fallar, pero ha habido una parte en la que no le hemos visto fallar básicamente porque no le vimos hacer nada, que es la previa al 8M. Si hubiese anticipado los controles, aquí estaríamos con tasas de mortalidad normales. O sea, se habría evitado la muerte de muchísima gente. Exactamente, pero ahí lo llamativo es, ¿y por qué Sánchez le mantiene? Pues porque es idiota, o sea, Sánchez coge y por la soberbia suya de, pues aquí no me van a hacer quitar a este, dice, pero oiga, que es un inútil, no sabe gestionar una pandemia, pero es igual, si le ceso, entonces doy la razón a los otros. Es decir, Sánchez pertenece no al tipo del malvado, o no solo al tipo del malvado, sino pertenece al tipo de los idiotas, de los que toman decisiones que nos fastidian a todos los demás, porque tiene un inútil gestionando la pandemia, pero que además le fastidian a él mismo, porque desde luego no le beneficia electoralmente a Sánchez, ni ayuda a que la gente confíe en el gobierno, y la prueba lo hemos tenido con la vacunación. Los que tenían una dosis de AstraZeneca, el gobierno ha dicho, mejor que se pongan la segunda dosis de Pfizer, y llega la gente y en masa, el 90%, el 85%, el 95%, según las comunidades, en masa diciendo que el gobierno ha dicho que la segunda dosis nos pongamos Pfizer. No, por favor, deme AstraZeneca, porque no la ha de acertado Coca-Cola, nada. por favor, la de gaseosa. Bueno, sea como sea, en Madrid tienen muy claro que ni por un motivo ni por el otro se van a aplicar esas medidas, así que gracias a Dios seguiremos teniendo un mini paraíso de normalidad para salvar a gente como los hosteleros, bares, etcétera, restaurantes, turismo, etcétera. Lo dice Zapatero. Entendemos, y repito, que no es idónea, no es necesaria desde el punto de vista sanitario y que de luego no es proporcional a la situación actual. ¿Qué importancia tiene proporcional? Mucha, porque las sentencias de los tribunales superiores de justicia y del Supremo hacen siempre referencia a la proporcionalidad de las medidas. Esta medida que se plantea desde el Ministerio no tiene proporción a la situación que tenemos en el momento actual. Así que por lo menos aquí y por el momento algo de tranquilidad, algo de tranquilidad.
Sí, algo de tranquilidad, sí, sobre todo algo de que tengas a una persona que defiende los intereses generales de la población, no solo de los hosteleros, porque detrás de los hosteleros hay muchísima, digamos, economía circular. Es que el cierre de la hostelería, como quieren estos señores, afectaría al conjunto de la economía de Madrid y donde tocara. Y es que llega ya un momento que la gente se tiene que plantar, porque tantos desatinos como hemos tenido, tantas afirmaciones... Luego vamos a hablar, Jesús Ángel, de González Laya. Bueno, o sea González, que guarda carrerilla, que venimos... Que esa es tu preferida, que ya lo sé, que la tienes un cariño especial, viendo que es mutuo, ¿verdad que es mutuo? Los últimos artículos que han salido de ella. Pero es verdad, o sea, vemos a la señora Darias, que es un desastre, a la señora Laya, que es otro, al ministro de Sanidad, que es un inútil total, la señora Calvo, la señora Rivero. En definitiva, es que el gobierno de Sánchez lo haces aposta y no eres capaz de reunir a esta patulea de ineptos, ¿no? Yo creo que en España seguramente que tienes que ser... tienes que ir con mucha maldad, como decía el señor Luis del Pino, para poder reunir a toda esta caterva de ministros que tenemos, porque es un desastre en sí el gobierno de España, y es verdad que hay que contar los días para que se vaya este señor de la presidencia del gobierno, pero también te digo que estos se van a estar hasta el último momento, yo creo, con uñas y dientes, porque el día que se vayan de la Moncloa es que no van a tener dónde ir desde el punto de vista de un trabajo normal, porque la mayoría de ellos no tienen trabajo reconocido. Por ejemplo, el presidente de gobierno, ¿en qué ha trabajado antes de ser presidente de gobierno? Esa sería la pregunta. Por lo tanto, estarán hasta el final haciendo daño a la nación. Con las horas de vuelo que va a tener el Falcon y el Super Puma, yo creo que... El piloto. Podría ser piloto a distancia. O copiloto. Más allá, ¿en qué ha trabajado desde que es presidente de gobierno? ¿Ha hecho algo útil? Concho, en fastidiarnos, ¿te parece poco? En reunir a todos esos ministros. Bueno, dejadme que hable. Por cierto, yo creo que estaba diciendo Jesús Ángel antes, por eso la población tiene que levantarse. Déjenme que meta yo la cuña. 13J, de verdad, anótenselo. Bueno, que allí nos veremos, seguro además. Déjenme que les hable del collar de Isabel la Católica. Seguro que Isabel la Católica, si viviera, iba al 13J, no tengan la más mínima duda. Bueno, la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, pues ese collar ahora puede ser suyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Sienta el poder, siéntase como una reina, con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llame al 973 0101, ahí lo tiene en pantalla, y siéntase como una reina. A publicidad y volvemos con González Laya o González Líos, llámenlo ustedes como quieran. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. En patreon.com/distritotv o llamando al 913-719-167. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor.
La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.